Sonando García, un poquito en Volver a Casa en 106.9, en fmuniversidad.com.ar. También estamos en vivo y en directo, nos pueden ver en YouTube, Volver a Casa Radio Universidad Nacional de Villa María. Suscríbanse también, nos dan una gran mano dándole a la campanita y suscribiéndose. Ya en la segunda hora de este programa, 19:11 minutos, luego de bancate ese defecto, vamos a charlar de economía. Vamos a dialogar con el profesor, docente también universitario, como es Carlos Egiaro. Es siempre un gusto charlar con él. ¿Cómo andás, Carlos? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, para analizar un poco el presente económico, estaba leyendo en el día de hoy, y quiero arrancar con ese dato, que es los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que según los números es que desde que está Milei cerraron 3.559 empresas. El 99% de ellas son pymes. ¿Esto es así? ¿Puede seguir profundizándose? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, probablemente pueda seguir avanzando porque obviamente estamos en un escenario recesivo, abiertamente recesivo de la economía argentina, en el marco de una política de ajuste de parte del gobierno nacional que se traslada a los gobiernos provinciales y municipales. Sí. De tal forma que obviamente son variables que van en retroceso en términos de nivel de actividad económica, y eso está jugando negativamente sobre el nivel de producción y obviamente negativamente sobre el nivel de empleo. De tal forma que no, la estadística no puede sorprender. Bien. Al margen de esa consideración, creo que es posible, el gobierno creo que dice algo correcto cuando plantea que estamos mirando el piso de la recesión o transitando el piso de la recesión. Creo que efectivamente es así. Bien. Pero no estoy de acuerdo con la visión del gobierno de que lo que sigue de aquí en adelante, de cara al segundo semestre, sea una vigorosa recuperación de la economía. La palabra vigorosa la ha usado el jefe de gabinete. Sí, la famosa B. Creo que eso, exactamente, eso no va a ocurrir. Creo que hay un montón de elementos que están explicando que eso no va a pasar. Sí. Y que todo el año va a terminar en un contexto recesivo con una caída a nivel de actividad económica, que llamamos el PBI entre el 3 y el 4%, que es una caída importante. De tal manera que más allá de que tal vez estemos tocando el piso de la recesión, sí, el proceso que vos planteás, ¿no es cierto?, de cierre de empresas, sí, y particularmente yo considero además que vamos a ver, muy probablemente vamos a terminar el año con una desocupación de 2 dígitos, que hoy está en el 7,7%, porque digamos que hay algo que es irreversible de cara al segundo semestre, y es que millones de personas que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo no van a recuperar esa pérdida de poder adquisitivo en lo que resta del año. De tal manera que es un contexto difícil de transitar para muchas empresas pymes, y sobre todo aquellas que están en los sectores que uno puede considerar más vulnerables en términos de consumo. Cuando uno mira los distintos segmentos empresarios, hay caídas de compras de consumo que llegan al 40, al 50% medida interanualmente. Sí. Y eso en realidad en muchos segmentos va a ser muy difícil de remontar. Pienso en el sector comercial de Villa María, por ejemplo, donde hoy siempre tomo el mismo ejemplo, pero digo, hoy hay algún comerciante en el centro con 5 empleados que se están mirando entre ellos porque no entra nadie al negocio. Sí. Y en realidad dentro de 4 o 5 meses ese comerciante se va a dar cuenta que de los 5 empleados le están sobrando 2, y no de manera transitoria, digamos. Con lo cual vamos a empezar a ver a cuentagotas, digamos, un proceso de expulsión de empleo que se va a sentir en el segundo semestre del año, en distintos segmentos. No es una cosa pareja, obviamente, pero en muchos sectores las posibilidades de recuperación son más bien discretas, ¿no? Puntualmente, Carlos, decías que estamos en el piso de la recesión casi, pero uno ve con un dólar que por momentos parece que se dispara, hablando del dólar ilegal o el dólar blue. Algunos anuncian devaluación, y eso parece todavía una licuación más grande para los sueldos y una posible hasta inflación. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, allá hay una discrepancia con respecto a lo que está haciendo el gobierno, discrepancia con el Fondo Monetario, discrepancia con muchos consultores. El gobierno argentino dice que el tipo de cambio no está atrasado, y que los que dicen que está atrasado no la ven.
Que no la ver estaría yo, Domingo Cavallo, el Fondo Monetario Internacional. En realidad los únicos que dicen que el dólar no está atrasado son el presidente y su ministro de Economía. Ajá, bien. Y en realidad hay un reclamo, digamos, en términos de mercado y en términos, por ejemplo, del Fondo Monetario, no de que convaliden un golpe evaluatorio, sino que vayan sincerando el tipo de cambio oficial y dejen la pauta evaluatoria del 2% para sacarla una pauta evaluatoria del 5% mensual, del 6% mensual. Y en este punto, en realidad, alguien diría, bueno, pero si empiezan a devaluar el 6% mensual todos los días un poquito, eso va a realimentar la inflación. Sí. La lectura que yo tengo es que no necesariamente, porque el nivel de recesión es tan fuerte, digamos, claro, que un movimiento de la pauta evaluatoria del 5% mensual, haciéndolo todos los días un poquito, casi imperceptiblemente, no generaría una recomposición de precios significativa por el escenario recesivo que existe, digamos. Ahora, el mercado está... Claro, porque cada vez menos gente te va a comprar, así de lógico, claro. Y entonces la brecha se va ampliando. Claro. Yo creo que el gobierno argentino acá está tomando un camino equivocado, al seguir esta lectura, enfrentando, yo que digo, hasta el sentido común de esta altura del partido, no solamente al Fondo Monetario Internacional. El tema es que, mientras tanto, sectores empresarios están haciendo lobby ya fuertemente en la dirección de la devaluación. Por ejemplo, hace 3 días fue tapa del ámbito financiero un titular que decía que el círculo rojo veía un dólar a 1.400 pesos a fin de año. Sí. Bueno, eso es lobby puro, digamos. Sí. Sectores empresarios que a través de los medios de comunicación le están diciendo al gobierno que no están dispuestos a aceptar la pauta devaluatoria del 2%. Los productores agrícolas han vendido la soja que hace falta para pagar las cuentas y se quedan con el resto esperando otro tipo de cambio. Sí. El Fondo Monetario no le va a girar recursos adicionales al gobierno argentino si no modifica el tipo de cambio. Sí. O sea que todos los caminos conducen a Roma acá, en términos de que más temprano que tarde el gobierno argentino va a tener que revisar su política cambiaria y empezar a convalidar una pauta evaluatoria superior al 2% mensual. Carlos, Gaby Ventura te saluda. ¿Qué tal? Entonces, más temprano que tarde, o en algún momento, el gobierno va a tener que reconocer que no todo le está saliendo bien, o que al menos no todo lo que dicen es real, porque pienso en las últimas declaraciones del presidente. Esta semana dio notas hablando de que no subía la inflación, que habíamos tenido una inflación de 0%, que el Fondo Monetario estaba en contra de él, peleándose con economistas, y recién vos dabas ejemplos que los que no la ven o los que no la vemos, la verdad que a veces no pensamos todos igual, y estamos todos de este lado sin verlas, solamente parece que aquel quedó el gobierno y sus actores. El gobierno está empezando a patinar un poco en términos del discurso, porque en realidad se está enfrentando con una realidad que está claramente muy distante del discurso. Pero yo digo, lo más fuerte que va a enfrentar probablemente el gobierno con algunos sectores en los próximos meses es que hay mucha gente que aún sigue pensando o sigue creyendo en el discurso del gobierno de que en el segundo semestre va a haber una recuperación de la economía que va a hacer recuperar el poder adquisitivo. Eso no va a ocurrir. Y entonces ahí vamos a empezar a ver tal vez algún cambio en la opinión pública en relación al discurso del gobierno y a la credibilidad de lo que se dice. Sí. Pensaba... Una cosa es que yo te diga a vos que repartí los productos que no se repartían, que estaban en los galpones, y vos no lo sabes en realidad si yo te digo la verdad o no, porque no te toca de cerca, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si me estás creyendo, vas a creer que yo los repartí, y a lo mejor no los he repartido. Ahora, cuando yo te diga que tu poder adquisitivo se está recuperando y a vos te conste que no es así, claro, bueno, entonces ahí va a empezar a caerse una máscara, digamos. Sí. Porque si yo miento todo el tiempo, en realidad estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero no te tocan a vos de cerca, en realidad, bueno, podés creerlas o no, una cuestión de fe, como dice el gobierno. Pero cuando te empieza a tocar a vos y yo te diga que te están ocurriendo cosas y vos sabés que no te ocurren, bueno, ahí mucha gente va a empezar a cambiar de actitud, creo. Y más allá de los argentinos que puedan seguir creyendo a este discurso o a esta forma del gobierno de comunicar, ¿cuán confiable es para un mercado internacional esta actitud del gobierno? Bueno, el gobierno está aprobando en este momento una ley base donde hay una parte que se llama el BRI, que intenta captar capitales internacionales
con una gran cantidad de beneficios, pero mientras tanto el presidente va acumulando discursos agresivos con la mitad del mundo. Se va peleando con todos los gobiernos que encuentra enfrente, y eso obviamente son cosas que van en un sentido contradictorio, porque vos querés estar mostrando o querés ser amigable en términos de ingreso de capitales, pero por otro lado estás mostrando una agresividad en tu discurso que choca con gran parte de los países con los cuales querés generar ingresos de capitales. La verdad que cuesta entender la lógica con la cual actúa el presidente de la Nación en este punto. Paralelamente, junto con la ley base, se está votando la cuestión tributaria, ¿no? Allí, que son dos leyes aparte, pero se están votando en conjunto. Hay algunas discusiones por cómo puede llegar a salir, pero ¿qué significaría eso y lo que hoy podría terminar aprobando diputados? Bueno, el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría es el punto conflictivo ahí, porque hay interpretaciones diversas con respecto al artículo 81 de la Constitución. La verdad, creo que eso se va a judicializar. La ley en general, la ley base y todo el contenido van a ser aprobados sin mayores discusiones, sin mayores conflictos, me parece, con excepción de ese punto. Me parece que ese punto va a terminar en la justicia, porque la verdad hay dos bibliotecas acá para mirar esto. Sí. Y en realidad yo no soy un experto constitucionalista, ni mucho menos, porque yo soy abogado, economista, pero estamos hablando de que el Congreso va a aprobar una norma tributaria que solo en realidad ha aprobado una de las cámaras. Que es diputado. Sí. La otra no. Sí. De tal manera que acá entramos en un terreno judicializable sin lugar a dudas. El tema de impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. El resto de las cosas no, van a ser aprobadas, y el gobierno argentino rápidamente va a avanzar en los decretos reglamentarios de todos los puntos. Sí, no va a perder tiempo en eso. Sí. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, también para cerrar, Carlos, hoy también se anunció, lo dijo Caputo, decidieron suspender la suba de combustible prevista para julio. El gobierno también decidió que no va a haber aumento en tarifa de luz y de gas, aparentemente para el mes que viene, para julio también. Bueno, tratando, viene posponiéndose. Sí, eso como que lo viene pateando, pero... Sí, hoy te agrego, Mati, sí. Salió en el boletín oficial esto de que ya no hay tope para la suba de servicios de telefonía, cable e internet. Ya ahora no puede ser ni 5 ni 10, puede ser cualquier cosa. La regulación de los mercados. Exacto. Esto tiene que ver con la política de regulación, exactamente. Sí, es uno de los pilares de la política económica, ¿no? Sí, correcto. Por eso el ingreso que todavía no estará así de Sturzenegger, ¿no? Que sería ese lugar. Bueno, que ocuparía. Bueno, está un poco confusa la situación de cuál va a ser el rol de Sturzenegger. Yo particularmente creo que el rol de él, en principio, está pensado para que él actúe en términos de la reforma del Estado, de la reforma de los circuitos administrativos del Estado Nacional a partir de la ley de emergencia económica. Y que él va a ser el encargado de hacer eso. Eso sería un mecanismo para que no termine chocando con Caputo, con los cuales ha tenido varios cortocircuitos. Que él se dedique básicamente a instrumentar la reforma del Estado que surge de esta ley base y lleve adelante entonces toda la reestructuración de lo que se llama la administración central del gobierno argentino. Se supone que va a estar para eso y para elaborar los decretos de necesidad y urgencia que tienen que estar necesarios para avanzar en esta dirección. Bien, pero con respecto a lo que te decía recién de combustible y de gases de luz, es solamente patearla, no es ninguna solución esto. Bueno, claro, por supuesto, porque en realidad tantas otras veces se planteó cuál es la velocidad adecuada para sincerar las tarifas, digamos, ¿no? Bueno, entonces ya en su momento Macri había tenido un problema porque quiso avanzar a una velocidad y la justicia lo frenó. Y ahora es el propio gobierno el que se está frenando porque está viendo, digamos, un creciente malestar social que no está vinculado solo con ese tema, pero ese tema le agrega más condimentos negativos a la situación de millones de personas. Sí, que si uno después analiza, por ejemplo, cuando salió el último número de la inflación, en la variable de salud, ahí había habido una disminución en cuanto al aumento de precios y fue justo cuando el gobierno intervino y puso un freno al aumento en las prepagas. Digo, al final hay un Estado que está interviniendo en la economía. Sí, en algunos sectores. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y pensemos, está interviniendo en el tipo de cambio. Sí, también, claro. Está regulando el mercado cambiario. Sí. Es decir, está haciendo lo inverso de lo que se supone es un acto de libertad de mercado. Sí, es muy parecida a la política que venía implementando Alberto Fernández o Sergio Massa, en ese sentido, con un cepo que sigue estando tan bien. Bueno,
Y lo que pasa es que todo es relativo acá nosotros. Claro. Si ustedes recordarán cuando estuvo Carlos Maslatón, Sí. que tuvimos estas jornadas acá, Sí. Maslatón dijo que quiere ir a socialista. Bueno, ya cada quien mira las cosas como quiere. pero digamos que él dijo, bueno, está interviniendo en el mercado de cambio, está interviniendo en las tarifas, está todo un mecanismo de intervención. Bueno, sí, obviamente, lo que pasa es que si vos liberás los mercados, explota todo. Claro. Sí. Sí, sí. Me acordé justo de una declaración de las últimas horas. ¿Es posible, crees, Carlos, que el cepo se levante en un tiempo corto y prudencial o no? Si no aparece Papá Noel, no es posible. Claro. Y la Navidad está lejos. Está lejos. Sí. Porque pensemos que el gobierno argentino quiere que el Fondo Monetario y otros organismos internacionales le giren 10.000 o 15.000 millones de dólares. Y eso obviamente es una negociación que va a llevar tiempo, en el caso de que sea exitosa. El mismo Caputo, en realidad, hace 10 días, después negó todo, digamos, pero hace 10 días dijo, vamos a negociar con el Fondo Monetario, un nuevo acuerdo va a llevar tiempo, dijo él. Va a llevar tiempo. Suponer que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se van a poner de acuerdo dentro de 15 o 20 días para girarle 10.000 millones de dólares, me parece que no está en la agenda de los organismos internacionales. Y eso explica el enfriamiento de las negociaciones en los últimos días. En realidad, esto es como el punto del pastorcito, porque Caputo le había prometido a Milei los 15.000 millones de dólares ya en diciembre. Y van pasando un mes y empiezan de vuelta, digamos, todos los meses parece que es inminente un acuerdo para conseguir esa plata. Y ya estamos entrando al segundo semestre del año y la plata no llegó. Y no llegó porque los organismos internacionales tampoco están dispuestos a convalidar cualquier cosa. Exacto, tal cual. Tal cual. Carlos, bueno, seguramente que antes de Navidad sí vamos a charlar contigo. Y varias más. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre. También bien. Bueno. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra de Carlos Egiaro, economista.